Tercera lección sobre los sacramentos. En esta lección meditaremos y reflexionaremos y estudiaremos el sacramento de la Eucaristía. Pongámonos en manos del Señor. Himno del segundo sábado de Laudes. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero no de los hombres, Señor. Ahí donde va un cristiano no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón y dice siempre a nosotros, incluso si dice yo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a el estudio del sacramento de la Eucaristía. Recordemos que ya hemos estudiado la Eucaristía a nivel de la liturgia, ¿verdad? En la celebración eucarística, que contiene muchos conceptos que ya hemos definido y que podríamos mencionarlos en esta lección. Sin embargo, tratemos únicamente la Eucaristía como sacramento de la Iglesia. La Sagrada Comunión, en el primer capítulo de esta sección de la Eucaristía como sacramento, la Sagrada Comunión pues está dividida en diferentes temas, ¿verdad? En primer lugar, el sujeto de la comunión eucarística, la obligación de recibirla, que tiene dos preceptos, un precepto divino y un precepto eclesiástico. Estos dos preceptos, el divino y el eclesiástico, pide la primera comunión, la comunión pascual, recuérdense el tercero y el segundo y el tercer mandamiento de la Iglesia, comulgar al menos una vez al año, o sea, la comunión pascual. También la obligación de recibirla como el santo viático y también la obligación de la comunión frecuente. Esos son los preceptos divinos y eclesiásticos para recibir la Sagrada Comunión. Tercer elemento de la Sagrada Comunión es los efectos de la Sagrada Comunión, los efectos que produce en el alma y en el cuerpo, ¿verdad? Porque acuérdense que la Sagrada Eucaristía es un sacramento espiritual, pero tiene una parte material o corporal. Entonces debemos de reflexionar en los dos beneficios que tiene en nuestro ser, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, la comunión frecuente. Las disposiciones también para comulgar es otro elemento. ¿Cuál es la disposición que debemos de tener por parte de nuestra alma? ¿Y cuál es la disposición para comulgar que tenemos que tener por parte del cuerpo? Entonces el cuerpo y alma tienen que tener disposiciones especiales para recibir la Sagrada Comunión. Después, la administración de la Eucaristía, ¿verdad? El ministro de la Eucaristía, ¿quién es el ministro ordinario único? Ministro, el sacerdote y el obispo. El diácono ya es extraordinario. Y el diácono es únicamente ministro extraordinario de la Sagrada Comunión.
no de la Eucaristía como sacramento. Solo el sacerdote puede hacer presente a Jesucristo en el altar. El tiempo, el lugar y el rito, ¿verdad? Y por último, una reflexión breve sobre la comunión espiritual. Bien, los modos de recibir la Sagrada Comunión. En primer lugar, veamos el concepto y después el modo de recibirla. El concepto, ¿cómo define la Iglesia el sacramento de la Eucaristía? Bajo el nombre de Sagrada Comunión se entiende el acto de recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies del pan y del vino. Esa es una definición que nos da la doctrina cristiana. ¿Qué cosa es la Sagrada Comunión? Dentro de la Eucaristía como sacramento, pues es recibir, ¿verdad? La Sagrada Comunión, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Los modos de recibir la Eucaristía. Y distinguimos 4 modos principalmente de recibir la Eucaristía. Primero, recibirla materialmente. Segundo, recibirla espiritualmente. Tercero, recibirla sacramentalmente. Y cuarto modo de recibir la Eucaristía es recibirla sacrílegamente. Especifiquemos cada una de estas formas o modos de recibir la Eucaristía. Materialmente, es la Eucaristía recibida por un sujeto incapaz del sacramento, por no estar bautizado o por no saber que la recibe, como por ejemplo por creer que se trata de una forma sin consagrarse, o por no pertenecer a la especie humana. Es una recepción puramente material que no confiere la gracia ni ningún efecto sacramental. Cuando se recibe entonces materialmente la Eucaristía, no produce nada en el que la recibe. ¿Por qué? Porque aquí te dice los ejemplos, ¿verdad? Uno que está incapacitado, el que no está bautizado, recuerden que el no bautizado no es cristiano y por lo tanto no puede recibir el cuerpo de Cristo. Y también por el que no cree que en la forma que se le da está el cuerpo de Cristo, no cree que esté consagrada también. Ahí no se recibe los bienes, los beneficios de la Eucaristía. Otro elemento que menciona que se recibe materialmente cuando el que lo recibe no pertenece a la especie humana. O sea, tendríamos que hablar de los animales. Los animales reciben la Eucaristía materialmente porque no producen ellos ninguna gracia, ningún efecto sacramental. Porque la Eucaristía está exclusivamente para beneficio de la persona humana y esta que esté bautizada. El que no es persona humana no tiene ningún derecho de recibirlo. Pero sabemos que siempre en este mundo se han dado tantos abusos que no dudo que más de alguno, en todo este tiempo que tiene la existencia de la Iglesia, no dudo que más de alguno le haya dado la hostia consagrada a algún animal. No lo dudo, porque hay tantas aberraciones en el corazón humano que es posible que haya sucedido incluso ya alguna vez. Entonces, esos que reciben de esa forma la Eucaristía, la reciben de una manera material. Reciben el tuco de pan, digámoslo así, mencionándolo grotescamente. Reciben el tuco de pan sin ningún beneficio y sin ningún efecto y sin ninguna gracia sacramental. Bien, el segundo modo de recibir la Eucaristía, espiritualmente, es la que corresponde al deseo de recibir la comunión eucarística, pero sin recibirla sacramentalmente. Recordemos que a partir de la pandemia se puso muy de moda entre nosotros los católicos la comunión espiritual, porque no podemos ir
no podíamos ir a la misa, ¿verdad? Pero todavía los que aún no van, yo creo que es tiempo ya empezar a ir a recibir la Eucaristía. Eso es a lo que nosotros llamamos la comunión espiritual. Esta comunión espiritual confiere la gracia eucarística ex opere operandi, o sea, en la medida y en el grado del fervor con que se haga esa oración del deseo de recibir a Jesucristo. La comunión espiritual entonces es la expresión del deseo profundo de recibirlo sacramentalmente, pero no se puede sacramentado, entonces se pide espiritualmente que venga a nuestro corazón. En absoluto, con la comunión espiritual, en absoluto podía ser mayor que el de la misma comunión sacramental, por supuesto que no, ¿verdad? La comunión sacramental es la plenitud de la recepción del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se comparan, son totalmente diferentes. Pero por supuesto que se recibe la gracia sacramental, la gracia, ¿verdad?, eucarística. Ahora bien, en absoluto, les repito, podría ser igual, ¿verdad?, las dos comuniones, la espiritual y la sacramental. Y si las disposiciones fueran mucho más perfectas, aunque nunca de igual condiciones, por la misma eficacia ex opere operato del sacramento realmente recibido, sí se reciben gracias entonces con la comunión espiritual, porque el que desea, dice el Señor, ya se le concedió. Bien, un tercer modo de recibir la Eucaristía, sacramentalmente, es la que corresponde al cristiano bautizado que recibe de hecho con las debidas disposiciones la comunión eucarística. Cuando se recibe entonces la comunión eucarística sacramentalmente, aumenta la gracia ex opere operato, y recuerden que ex opere operato significa que realiza lo que significa. Entonces aumenta esa gracia y produce todos los demás efectos eucarísticos, por supuesto que en la medida de las propias disposiciones del alma que recibe la Eucaristía. Nosotros tenemos que tener una verdadera disposición y una disposición profunda para recibir la plenitud entonces de la gracia y de todos los efectos que produce en el alma a la Eucaristía, a todos los que la recibimos de una manera digna y de una manera de gran disposición de cuerpo y de alma. Y el último modo de recibir la Eucaristía es el modo sacrílego. Es la misma comunión sacramental recibida por un pecador a sabiendas de estar en pecado mortal. Es sacrílega la comunión y constituye un grave pecado, un gravísimo pecado, dice el padre Antonio Royo Marín, un gravísimo pecado que hace al que lo comete, lo hace reo de condenación eterna. Recuerden lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado mortal, se come y se bebe su propia condenación. Entonces, el que recibe sacrílegamente la Sagrada Comunión Sacramental, se come su propia condenación. Es pecado mortal y comete un sacrilegio gravísimo, un pecado grave. Eso es entonces en cuanto a los conceptos preliminares de la Sagrada Comunión. Veamos el sujeto de la comunión eucarística. El sujeto capaz de recibir sacramentalmente la Eucaristía es todo hombre viador, bautizado, y solo él. El hombre viador quiere decir el hombre que va de camino en esta tierra, ¿verdad? Que estamos vivos
El viador es el que está vivo y que esté bautizado, porque los muertos no pueden recibir la Eucaristía, ya saben, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que tiene que ser un sujeto que sea capaz de recibirlo. ¿Por qué? Porque para que esté vivo, que todavía esté en este mundo, las almas del purgatorio y los bienaventurados del cielo ya no pueden recibir la Eucaristía. Y que esté bautizado, porque recuerden que sin el bautismo no tiene ninguna eficacia en la persona que lo recibe si no se bautiza. Bien, también tendríamos que decir que todo bautizado, a quien por derecho no le esté prohibido, puede y debe ser admitido siempre a la Sagrada Comunión. Acuérdense que hay personas que están excomulgadas, esas personas han perdido el derecho de la comunión porque han perdido el derecho de pertenecer al cuerpo místico de Jesucristo. Recuerden que el que está excomulgado significa que está fuera de la iglesia. Otro elemento del sujeto de la comunión eucarística. Es necesaria y es obligatorio recibir la Eucaristía. La necesidad, para precisar con toda claridad, pues la necesidad de la Eucaristía y la obligación de la Eucaristía, hay que distinguir varios elementos, ¿verdad? La recepción real, o sea, correcta, veraz, activa y consciente, la creación real, la recepción real, de la Eucaristía, recibir la Eucaristía, no es necesaria con necesidad de medio para la salvación, porque el que es necesario para la salvación es el bautismo, porque eso lo estableció el mismo Jesucristo. Sin embargo, no tenemos que olvidar lo que dice nuestro Señor Jesucristo en todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y aunque haya muerto, vivirá, etcétera, etcétera. Otro elemento sobre la persona, el sujeto de la comunión eucarística. El deseo, al menos implícito, de la Eucaristía es necesario con necesidad de medios para la salvación. Fíjense que aquí hay una nueva salvedad. Si bien es cierto, el bautismo es el sacramento necesario para salvarse, aquí dice que si tú no deseas la Eucaristía no te puedes salvar. Tiene que ser un deseo al menos implícito, aunque no lo expreses, pero que lo desees. Ese deseo, dice el padre Antonio Marín, es básico para la propia salvación. Es necesario con necesidad de medio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el que desprecia la Eucaristía desprecia al mismo Cristo. Y hay gente que desprecia la Eucaristía aunque no lo creamos. Bien, la recepción real de la Eucaristía por todos los bautizados con uso de razón es necesaria con necesidad de precepto tanto divino como eclesiástico. Entonces es una ley de la Iglesia que todos los cristianos bautizados tenemos la obligación de recibirlo porque es una necesidad de precepto, o sea que tenemos que cumplir un mandato, quiere decir, ¿verdad? Significa que tenemos la obligación de recibirlo. El precepto divino, ¿qué dice? Lo dice varias veces durante la vida nuestro Señor Jesucristo, principalmente en el Evangelio de San Juan, como les decía, el capítulo 6. Porque este sacramento fue instituido por nuestro Señor Jesucristo a modo de comida y bebida. Por lo tanto, es evidente que para conservar la vida y aumentar la vida de la gracia, no basta comer una sola vez, sino que hay que comer siempre,
varias veces. Así como el cuerpo, si solamente una vez come, el cuerpo humano muere, así igual el alma. El alma que no se alimenta constantemente no podrá crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura del hombre perfecto, la estatura de Cristo, ¿verdad? También hay un precepto divino que te obliga en peligro de muerte, cualquiera sea la causa de la enfermedad, tenemos obligación de prepararnos recibiendo la Sagrada Comunión, porque a lo mejor esa comunión, si perdemos la vida, nos servirá como viático importante. Y el precepto eclesiástico establece, en primer lugar, la primera comunión, la comunión pascual, y también establece el derecho eclesiástico el santo viático. Esos tres elementos también, y un cuarto que habla sobre la comunión frecuente. Veamos qué significa esto. La primera comunión. No se puede administrar la Eucaristía a los niños que por primera vez van a recibirla y que también por su corta edad no han tenido una conciencia, o sea, un conocimiento y un gusto para recibir este augusto sacramento. Para que pueda y deba administrarse la Santísima Eucaristía a los niños, incluso en peligro de muerte también, basta que sepan distinguir el cuerpo de Cristo con cualquier otro alimento común, y que aprendan los niños antes de la primera comunión, aprendan a adorar el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, al cual tenemos obligación de recibirlo por derecho eclesiástico. Otro mandato del derecho eclesiástico, la comunión pascual. Recuerden los mandamientos de la iglesia. Primer mandamiento, oír misa todos los domingos y fiesta de guardar. Segundo mandamiento de la iglesia, confesarse al menos una vez al año. Tercer mandamiento de la iglesia, comulgar al menos una vez al año. Entonces a esto le llamamos la comunión pascual. Todo fiel cristiano de cualquier sexo, después de llegado al uso de la razón, debe recibir el sacramento de la Eucaristía al menos una vez al año, para la Pascua principalmente, porque si no lo hace, pues se pierde el concepto, la visión, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que se nos quiere dar a todos nosotros. Por eso es importante que las familias preparen a sus niños desde pequeños para que empiecen a degustar y a deleitarse con la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y para que fomenten en ellos, incluso desde el inicio de la catequesis, fomenten el deseo de comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que aprendan a distinguirlo de la comida común y corriente. El santo viático también es de derecho eclesiástico, porque dice la Iglesia, y lo dice el derecho canónico 864, que en peligro de muerte, cualquiera sea la causa de donde proceda este peligro de muerte, nos obliga a todos los fieles el precepto de recibir la Sagrada Comunión, que si logramos, si nos toca morir, más bien, por cualquier enfermedad o por la misma ancianidad, pues esa comunión nos servirá de viático, que es lo maravilloso del viático, que te acompaña el mismo Cristo en tu camino
hacia la eternidad, que yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Otro y el último elemento del derecho eclesiástico para recibir la comunión es la comunión frecuente. La iglesia desea vehemente, o sea, ardientemente desea la iglesia que los fieles comulguen con frecuencia y aún a diario si es posible. Dice el derecho canónico en el 863, excítese a los fieles a recibir el pan eucarístico frecuentemente y aún si es posible a diario, según las normas contenidas en los derechos de la sede apostólica, y a los que asistan a la misa y estén bien dispuestos a comulgar. Porque no solamente basta comulgar espiritualmente, ¿verdad?, sino que es necesario por el efecto que produce, por los bienes que se van a recibir cuando se recibe a Jesús en la Santísima Eucaristía, ¿verdad? Todos los bienes espirituales que se reciben. Bien, otro elemento de la Sagrada Comunión, como los efectos que produce en el alma del que comulga. ¿Cuáles son los efectos que produce la Sagrada Comunión en el ser humano, en el cristiano? Vamos a ver, hay dos tipos de efectos que produce la Eucaristía: en el alma y en el cuerpo. Tenemos que distinguir cuál es lo que produce al alma y cuál es lo que produce al cuerpo. Principalmente esos dos elementos. La Eucaristía nos une íntimamente con Cristo y en cierto sentido nos transforma en Él. Y este es el efecto más importante, más inmediato y el efecto primario, puesto que en ella, en la Eucaristía, recibimos real y verdaderamente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad del mismo nuestro Señor Jesucristo. Y esto consta en todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en primer lugar, y la Iglesia en su magisterio, que lo ha definido solemnemente en los diferentes concilios de la Iglesia. La Eucaristía, número 2, la Eucaristía nos une íntimamente con la Santísima Trinidad. Recordemos que por efecto de la concomitancia, es una palabra que yo se las he enseñado alguna vez. Concomitancia significa la unión de varios por un mismo objetivo. También que Jesucristo siempre lo dijo, el Padre y yo somos una sola y misma cosa, y tenemos que decir lo mismo del Espíritu Santo. Entonces, por concomitancia, la Santísima Trinidad siempre está unida. La Santísima Trinidad estuvo en el vientre de la Santísima Virgen María cuando se encarnó el Hijo de Dios. La Santísima Trinidad estuvo presente también en el Calvario, en la cruz de Jesucristo, cuando era él crucificado. La Santísima Trinidad estaba junta. La Trinidad nunca puede estar separada. Y también la Santísima Trinidad viene a nosotros por el bautismo. Recuérdense que nosotros fuimos consagrados a la Trinidad cuando Jesús dio el mandato: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque tenemos un único Dios en tres personas. Y estas tres personas siempre están unidas inseparablemente por toda la eternidad. Entonces, por lo tanto, a través de la Eucaristía, nos unimos íntimamente con la Santísima Trinidad. También, como un efecto eclesiástico, la Eucaristía nos une íntimamente con todos los miembros vivos del cuerpo místico de Jesucristo. Y el cuerpo místico de Cristo ya sabemos que es la Iglesia.
La Eucaristía, otro efecto que produce en nuestra alma es que nos aumenta la gracia santificante al darnos la gracia sacramental, ¿verdad? Son dos gracias que se reciben en todos los sacramentos. La gracia santificante y la gracia sacramental. En la Eucaristía, la gracia santificante, que es el mismo Dios, la inhabitación de la Santísima Trinidad, el mismo Dios que viene a vivir en nosotros, y eso es nada más y nada menos que la gracia santificante, la gracia del Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros. Y la gracia sacramental, recuerden que es propia en la Eucaristía, la gracia llamada sibativa y nutritiva, porque esta gracia sacramental nos da a manera de alimento divino que conforta y vigoriza nuestra alma para la vida sobrenatural. Estos son los efectos que produce la Eucaristía en el alma. La gracia santificante, la inhabitación de la Santísima Trinidad, y la gracia nutritiva, sibativa y nutritiva, que es como a manera de alimento espiritual para conformarnos y para vigorizarnos en nuestra alma para la vida sobrenatural. Si no recibimos la Eucaristía, entonces desdichadamente, por eso lo dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida en mí. Es importantísima la comunión. Otro efecto para el alma, la Eucaristía nos aumenta las virtudes teologales, sobre todo la virtud de la caridad, la virtud del amor. Y con estas virtudes teologales también se nos vigorizan todas las demás virtudes infusas y todos los dones del Espíritu Santo que necesitamos para ir creciendo cada vez más espiritualmente, ¿verdad? Este sacramento entonces confiere espiritualmente la gracia santificante, la gracia sacramental, junto con las virtudes teologales, principalmente la caridad. Y por eso decía San Juan Damasceno, y que lo comparaba con el carbón encendido que vio Isaías. Dice el libro de Isaías: como el carbón no es simple leña, sino leña con fuego, así el pan de la comunión no es pan corriente, sino que es pan unido a la divinidad, decía San Juan Damasceno, ¿verdad? Y dice también San Gregorio sobre este fruto maravilloso de la Sagrada Comunión. Dice San Gregorio Magno que el amor de Dios no está ocioso, sino que cuando lo hay, obra cosas grandes. Y sigue que este sacramento tiene de suyo eficacia, no solo para dar el hábito de la gracia y de la virtud, sino que también para excitar al acto de la misma caridad, el mismo amor. Según lo que dice San Pablo, ¿verdad? La caridad de Cristo nos apremia. Con Él, con Cristo y con su caridad, el alma se fortifica espiritualmente, se deleita con Él y de algún modo se embriaga con la dulzura de la divina bondad. Según lo que dice pues el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Comed y bebed, amigos, embriagaos, carísimos, dice el Cantar de los Cantares, capítulo 5. También aumenta la Sagrada Comunión en el alma todas las demás virtudes infusas y todos los dones del Espíritu Santo. Ya lo habíamos dicho, y como también lo explica Santo Tomás cuando habla pues de estos dones y estas gracias, principalmente la caridad, que nos debe arrastrar a todos
hacia este alimento que va a nutrir todo nuestro organismo espiritual. La Eucaristía también, otro efecto que produce en el alma, es que borra del alma los pecados veniales. Recordemos que la Eucaristía es un alimento de vivos, hay que comulgarlo estando en gracia de Dios. Por aquello que decíamos anteriormente, los sacramentos de muertos son los que te sacan de la muerte eterna, por ejemplo el bautismo y la confesión. El resto de los 7 sacramentos son sacramentos de vivos porque se deben recibir en gracia de Dios. Entonces, en ese sentido es importante recibirlo en gracia de Dios sin tener pecados mortales. Pero además dice el padre Antonio Royo Marín que la Eucaristía te borra los pecados veniales también. Y también dice que en algunas circunstancias, según las disposiciones y los actos de amor que hagamos a la Eucaristía y al Señor, incluso se nos pueden borrar los pecados mortales. Esto es interesantísimo porque a veces nosotros nos confesamos alguna vez, si hacemos un examen de conciencia, alguna vez hemos hecho alguna mala confesión y así comulgamos. Entonces, dependiendo de las disposiciones del alma, dice el padre Antonio Royo Marín, puede hacer que la misma Eucaristía te borre pecados mortales también. Si tenés una verdadera disposición y si por olvido, pues tal vez no se confesó algún pecado mortal, la Eucaristía te ayudará a perdonarte, a limpiarte. ¿Por qué te limpia la Eucaristía? Los pecados, porque recuerden que el Espíritu Santo de Dios no puede morar en una persona, en un alma manchada con el pecado mortal. Si, por ejemplo, por el bautismo, cuando recibimos las aguas bautismales, recibimos el Espíritu Santo y ahí nomás desaparecen, salen de nuestro ser todos los pecados, el pecado original y todos los pecados personales cuando la persona se bautiza grande. ¿Por qué razón? Porque Dios expulsa por el bautismo, porque el bautismo es el don más grande que existe, porque sin merecerlo nosotros expulsa el Señor de nosotros el pecado mortal, el pecado personal, el pecado venial, el pecado original, todos los pecados te los borra el sacramento del bautismo. Y como nosotros tenemos la verdadera disposición de ir cambiando, entonces hay momentos de nuestro proceso espiritual que la misma Eucaristía te puede servir para borrarte tus pecados mortales. No tengamos ninguna duda. Otro beneficio espiritual de la Eucaristía. Remite indirectamente la pena temporal debida por los pecados. ¿Qué significa esto? Que la Eucaristía, si estás en gracia de Dios, te quita la pena temporal debida por los pecados. ¿Y por qué solamente la pena temporal? Porque la pena eterna ya no existe en nuestra alma. Se supone que cuando nosotros comulgamos estamos en gracia de Dios. Pero estando en gracia de Dios, siempre hay algunas consecuencias de nuestros pecados que tenemos que pagar, las consecuencias del pecado, porque nosotros cuando cometemos pecado le hacemos daño a las criaturas de Dios. Dañamos a la iglesia, entonces esos daños tenemos que pagarlos, aunque nuestros pecados estén perdonados, y el pago es temporal, ya sea aquí o purgarlos en el purgatorio. Entonces la Eucaristía es capaz de remitir incluso la pena temporal y a veces, según la disposición del alma, a veces todita la pena temporal. Por eso es importante que escuchemos el mandato de la Iglesia de la comunión como viático en peligro de muerte,
porque eso te puede conducir incluso directamente al cielo sin pasar por el purgatorio, porque la Eucaristía como viático te borra la pena temporal debida por los pecados ya perdonados. Eso es importante. Otro efecto que produce en el alma la comunión sacramental es que la Eucaristía te preserva de los pecados futuros. O sea que hay una fortaleza que te da la Eucaristía en el alma, robustece las fuerzas del alma contra las malas inclinaciones que tiene la naturaleza humana, porque también la Eucaristía nos preserva de los asaltos diabólicos al aplicarnos estos efectos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que por la fe, vencido el demonio, nosotros estamos claros. Y lo define Santo Tomás de Aquino de la siguiente manera. Dice, la Eucaristía preserva de los pecados futuros. De dos maneras preserva del pecado este sacramento de la Eucaristía. Primeramente porque al unirnos a Cristo por la gracia, robustece la vida espiritual y como espiritual manjar y espiritual medicina, que es, según aquello del Salmo, el Salmo 103, el pan refuerza el corazón del hombre, dice el Salmo 103. Y también dice Santo Tomás, porque al ser señal de la pasión de Cristo, con la que fueron vencidos los demonios, la comunión en nosotros repele todas sus impugnaciones. Por eso dice San Juan Crisóstomo, volvemos de esa mesa como leones expirando llamas, haciéndonos terribles al mismo diablo. Entonces nosotros, el diablo, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, se nos corre, porque somos como leones tirando fuego por nuestra boca contra el maligno. Así lo dice San Juan Crisóstomo y lo ratifica Santo Tomás de Aquino. Otro elemento de la gracia, y el último de la gracia de la Sagrada Comunión, de la Eucaristía, en el alma del que la recibe, es que la Eucaristía es prenda inestimable de vida futura, de futura gloria. La Sagrada Escritura lo dice el mismo Cristo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esa es prenda de salvación y de vida eterna. El magisterio de la Iglesia lo ha dicho también, que la Eucaristía prenda de nuestra futura gloria y de nuestra perpetua felicidad, lo dice el Denzinger 875. Y también en la liturgia del Corpus Christi se figura aquella hermosísima antífona. Acuérdense que la fiesta de Corpus Christi la preparó, la elaboró para la fiesta, todas las oraciones y toda la liturgia de la fiesta del Corpus Christi, Santo Tomás de Aquino. Y dice Santo Tomás en la liturgia del Corpus Christi: oh sagrado convite, en el que se recibe a Cristo, se renueva la memoria de su pasión, se llena el alma de gracia y se nos da una prenda de nuestra futura gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.